hacer la transferencia. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto poder estar aquí dirigiendo el culto de manera virtual y también una bendición poder gozar de vida y de salud y de tener al Espíritu que nos motiva a conectarnos con Dios. Vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer una oración de alabanza. Padre bendito, muchísimas gracias por este día, por esta mañana. Gracias por tu bendición, tu cuidado y tu descanso. Gracias por la hermosa bendición que nos permites poder volvernos a ver, aunque sea a través de la pantalla. Gracias porque nos permites volver a escuchar el canto de las aves y poder volver a ver el rayo de luz del sol, Padre. Muchas gracias porque estamos aquí todos reunidos y te pedimos que seas tú quien tomes el control y lleves con todo bien la dirección del culto, que todo pueda salir de manera hermosa y que todo sea para honrarte y glorificarte. Quita cualquier distracción que pueda interrumpir nuestra paz y sé tú quien pongas tranquilidad y gozo en nuestras almas. En Cristo Jesús, amén. Y bueno, a continuación vamos a hacer la lectura del Salmo 95 del 1 al 6, que es un cántico de alabanza y de adoración al Señor. Dice así: Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyos. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Como lo dije, hermanos, es un gozo poder vernos, aunque sea a través de las redes sociales. Esperamos que todos se encuentren muy bien desde casa. Les mandamos un muy fuerte abrazo de parte de su familia espiritual, Príncipe de Paz. Bienvenidos. Iglesia, Dios los bendiga. Entramos en este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios y lo invitamos a que cante con nosotros. El primer canto del día de hoy es reconociendo que Él es todopoderoso y que Él es la única razón de nuestra adoración. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Amén, gloria a Dios. Tenemos un Dios que nos ha dado libertad y por eso Él merece nuestra adoración.
Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Amén. Y como nuestro último canto, vamos a reconocer que su majestad nos maravilla y que nos rendimos ante Él. Al mirar las estrellas me asombro, tu creación cautiva mis ojos, tu gloria llena la tierra y todo lo que hay. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantarte santo. Tú eres santo.
tomaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo hoy. Tanta gloria me asombra. Me asombra. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantarte santo. Tú eres santo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo hoy. Tanta gloria me asombra. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo hoy. Tanta gloria me asombra. Me asombras. Me asombras. Te damos gracias, Señor, porque nos permites tener este tiempo de alabanza y de adoración a ti. Y te exaltamos, Señor, como nuestro único y sabio Dios. Ahora es el tiempo de los anuncios, hermanos. Los dejamos con el video. Decirte que no te pierdas la bendición de seguir creciendo espiritualmente y tomar este curso que iniciará con el pastor. A partir del 4 de octubre, del lunes 4 de octubre, elegirás un día de la semana, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Envíale un mensajito al pastor o bien envía un mensaje al número de la iglesia para inscribirte y se vaya preparando tu manual. El costo del manual será de 70 pesos y va a ser para uso personal. Ojalá toda tu familia pueda conectarse a este discipulado. El curso solamente durará 6 semanas, así es que, hermano, inscríbete ya, estamos muy cercanos a la fecha del lunes 4 de octubre, no lo olvides. Y pues queremos recordarte también que te sigas conectando a las actividades virtuales que llevamos cada semana como iglesia. Este martes
será la clausura del discipulado Tus cicatrices son hermosas para Dios, que tomamos las mujeres. Si tú no lo tomaste, pero deseas estar en la clausura, de igual manera envíale un mensaje al pastor para que él te envíe el link y ahí puedas compartir con nosotros. Y ese mismo martes, varones, no olviden conectarse para su estudio y su discipulado como varones. Y bueno, iglesia, pues también los miércoles, acuérdate que tenemos cultos de oración y estudio bíblico. Y por supuesto, los domingos tenemos 2 cultos presenciales, a las 9:30 y a las 11:30 de la mañana. Si tú deseas asistir, haz tu reservación al número de la iglesia. Y no olvides también conectarte virtualmente si en tu casa vas a estar viendo el culto con tu familia, es a las 11:30 de la mañana. Así es que te esperamos, hermano, y nos daría mucho gusto saber que tú estás recibiendo la bendición a través de las redes sociales. Y bueno, el tiempo de las ofrendas también llegó y queremos pues bendecir al Señor, queremos mostrarle todo nuestro amor, toda nuestra gratitud, porque todo cuanto Él nos da, de esa parte de gratitud es que nosotros le podemos dar también a Él. Quiero leerles el primer libro de Crónicas 29 del 11 al 14. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra, y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. En tus manos está la fuerza y el poder, y tú lo gobiernas todo. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Así es que, hermano, ahí donde has designado el lugar para depositar tus diezmos y ofrendas, es el momento de que lo hagas junto con tu familia y puedas mostrarle a Dios toda tu gratitud. Y no olvides hacer la transferencia o hablarle directamente al administrador y ponerse de acuerdo. Pues que Dios nos siga bendiciendo de manera extraordinaria, hermanos, y es un gusto podernos ver, ¿verdad?, a través de la pantalla. Dios los bendiga. Dios le bendiga, amada iglesia, bendiciones desde donde nos esté mirando usted, ya sea ahorita en este momento que estamos teniendo nuestro culto virtual a las 11:30 de la mañana, o probablemente usted lo vea más adelante a lo largo del día o en la semana. Sea bienvenido y es una bendición que usted nos esté mirando nuevamente por acá y participe junto a nosotros. Bueno, estamos en nuestra serie Necesitamos un milagro, que está basada en algunos milagros que están en la palabra de nuestro Dios. Ya hemos estudiado aquel primer milagro, el milagro de Elías y la viuda de Sarepta, lo estudiamos y entramos la semana pasada en el segundo milagro, un milagro hecho por nuestro Señor Jesucristo allá cuando estaba precisamente entre nosotros, y estuvimos hablando sobre este tema de la visión. Estábamos hablando sobre la claridad con la que necesitamos mirar, pero no nos estábamos refiriendo a la visión o a los ojos físicos, sino nos estábamos refiriendo un poquito más a este tema de la visión espiritual, los ojos espirituales. Así que yo quiero retomar rápidamente, porque solamente aprendimos las barreras la semana pasada, solamente aprendimos las barreras que impiden poder mirar las cosas como Dios quiere que las veamos. Así que quiero resumir rapidito en este primer espacio lo siguiente. Estamos hablando sobre la visión espiritual y no solamente de la visión física. La visión espiritual es mirar o tener la perspectiva de Dios. Y dijimos que tener la perspectiva de Dios tiene que ver con la sabiduría. ¿En qué momento usted y yo necesitamos tener la visión de Dios? ¿En qué momento necesitamos de alguna manera tener la perspectiva de Dios? La respuesta sería cuando usted ha perdido la esperanza. Cuando usted ya no tiene esperanza, cuando usted mira y voltea hacia todos los lugares y no encuentra algo que le pueda regresar esa esperanza, la solución al conflicto, la manera en la que pueda ver distintas las situaciones y las cosas. Usted y yo necesitamos crecer, necesitamos madurar y necesitamos desarrollar una visión más clara, una visión como la del Señor
Señor Jesucristo, como la que solamente Dios puede hacer. En otras palabras, insisto, tener la perspectiva de Dios. Y es ahí donde nos quedamos la semana pasada. Es precisamente al final donde dijimos lo siguiente: aprender a ver la vida desde la perspectiva de Dios y tener una visión espiritual es sumamente esencial. ¿Por qué razón? Mire, yo le compartía lo siguiente la semana pasada al finalizar. Proverbios 29:18 dice de la siguiente manera: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley, esa persona es alegre. Por eso es importantísimo que usted y yo desarrollemos la visión de Dios, desarrollemos la perspectiva de Dios, desarrollemos una visión muy clara espiritual para que entonces haya sabiduría en nuestras vidas. Dijimos también la semana pasada al terminar que cuando no tienes una visión clara para tu vida, vas a parecer que no tienes esperanza. No sabemos cuánto tiempo esté durando esta situación en la que estamos viviendo, no sabes cuánto tiempo va a durar la crisis. En este caso, nosotros en este momento estamos viviendo una crisis sanitaria, una crisis de salud con esta pandemia, pero esta crisis sanitaria para muchos se ha extendido a una crisis financiera, a una crisis laboral, a una crisis en cuestión de la educación. En fin, estas situaciones una y otra vez nos están llevando a problemas y problemas. ¿Y qué es lo que surge cuando los problemas son continuos o son largos o por un periodo amplio de tiempo? Cuando los problemas o las crisis se amplían y se vuelven un poquito más largos, en ese momento lo que empieza a ocurrir en nuestras vidas es que comenzamos a perder la esperanza. Así que la pregunta que el día de hoy quisiera yo responder sería: ¿de dónde sacas esperanza cuando todo se está acabando? ¿De dónde puedes sacar tú la esperanza? Bueno, Efesios capítulo 1:18 dice de la siguiente manera: pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. La esperanza viene a nuestras vidas cuando nuestro corazón es iluminado. La esperanza viene a nuestras vidas cuando miramos las cosas desde la perspectiva de Dios. La esperanza viene a nuestras vidas cuando ocurre el milagro de clarificar nuestra visión espiritual. Y ahí es donde el día de hoy quiero que nos detengamos, porque el día de hoy, después de este famoso relato donde Jesús en la barca comienza a hablar y les habla sobre la levadura de los fariseos a los discípulos, y ellos están completamente perdidos en otro tema. Ellos no pensaban absolutamente que tenía que ver con el carácter de ellos, con las enseñanzas, con la esencia, sino que ellos pensaban que Jesucristo tenía hambre y todo lo demás. Después de haber visto esas barreras que a veces nos impiden mirar las cosas como Dios quiere que las miremos, ocurre un gran milagro, un espectacular milagro. Jesús va a hacer un milagro de sanar a un ciego. Y es ahí donde en los próximos versículos que vamos a estar estudiando, en Marcos capítulo 8, versículos del 22 en adelante, vamos a darnos cuenta algunas enseñanzas vitales acerca de los milagros, que es donde estamos nosotros deteniéndonos. Así que la esperanza va a llegar a tu vida cuando empiezas a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. No sé por lo que estés pasando, tal vez haya problemas de enfermedad, probablemente esté una crisis financiera, tal vez esté una crisis relacional, tal vez una situación entre matrimonio o probablemente entre padres e hijos. No sé lo que estés pasando o tal vez pases más adelante, pero si algo está ocurriendo en tu vida donde la esperanza comienza a perderse, tengo que decirte que este mensaje va a ayudarte bastante, no porque lo tenga yo, sino porque Dios quiere hablar a tu vida. ¿Cómo recuperas esa esperanza? Solamente teniendo la visión, clarificando. Deja que Jesús haga lo que hizo con este ciego, le limpia la visión y pueda volver a mirar. Así que en este milagro, quiero resumirlo rápidamente, vamos a estudiar por lo menos dos cosas. Aprendemos dos cosas en este gran milagro. Primero, vamos a hablar acerca de las tres condiciones que deben de suceder para que haya un milagro, según este relato, ¿sale? Porque efectivamente cada milagro tiene su situación en particular, pero en este milagro vamos a encontrar tres condiciones para un milagro, tres condiciones que en muchas ocasiones son necesarias para que ocurra un milagro y aquí ocurrieron. Y número dos, vamos a estudiar tres lecciones para poder ver con una visión espiritual. Ahí es donde se resume lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Primero, insisto, vamos a hablar sobre las tres condiciones para un milagro y después en la segunda parte estaremos hablando sobre tres lecciones para poder ver con una visión espiritual. ¿Sale? Así que por favor pon muchísima atención los próximos minutitos, prepara todo, arregla todo, préstame tu atención, pon tu mirada, tus ojos en la palabra, en el televisor o en el celular donde estés mirando esto, porque el Señor va a hablar fuertemente a tu vida para recuperar esa esperanza, para poder mirar las cosas como Dios quiere que las miremos. Así que vaya por favor a Marcos capítulo 8, versículo 22, y el relato comienza de la siguiente manera. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús
Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Insisto, hablemos primero que nada de las 3 condiciones para un milagro. Y en estos 2 versículos, en el versículo 22 y la primera parte del versículo 23, vamos a encontrar 3 condiciones que deben de ocurrir para que se dé un milagro. Insisto, cada milagro es en particular, no necesariamente, a lo mejor más adelante vemos otros milagros de Jesús y ocurren estos detalles, pero por lo menos en esta porción de la Escritura, yo encuentro 3 situaciones especiales que van a originar o van a provocar este milagro. Insisto, Marcos 8:22. El primer caso, la primera circunstancia o la primera condición para que ocurra este milagro, inciso A, es que los milagros ocurren cuando alguien se interesa. Los milagros ocurren cuando alguien se interesa. El primer punto del inciso A del primer punto es que los milagros ocurren cuando hay interés de otras personas o cuando alguien se está interesando. Esta porción de la Escritura dice que cuando llegaron a Betsaida, ponga atención en la siguiente frase, algunas personas llevaron a un hombre ciego delante de Jesús. Algunas personas llevaron a un hombre ciego. Creo que puede sonar bastante lógica esta situación. Este hombre estaba ciego, obviamente no podía mirar y por consiguiente no podía moverse por sí solo. Tal vez este hombre mencionó algo así como, está Jesús y yo quiero ir, necesito que me sane, o lo voy a buscar para que haga algo por mí. Probablemente este ciego sí tenía la iniciativa, pero no podía tener los medios para llegar hasta donde Jesús estaba. O probablemente ni siquiera tenía el conocimiento de que Jesús pasaba por ahí y es la intención de estas personas. No sé realmente, la Biblia no dice claramente qué fue lo que ocurrió. Lo que sí dice la Escritura es que varias personas o algunas personas llevaron a este hombre ciego delante de Jesús. No llegó solo este hombre, sino que lo trajeron. Tenía amigos, conocidos, personas que se preocupaban por él y que de alguna manera ayudaron para que esto ocurriera. ¿Sabes cómo se le llama al momento cuando tú interfieres o apoyas a una persona? ¿Sabes cómo se llama el momento cuando alguien se acerca a ti, cuando tú tienes necesidad y alguien llega y te ayuda, te apoya? ¿Sabes cómo le llamamos a esto? A eso se le llama intercesión. La intercesión es cuando traes a alguien a Jesús en lugar de las demás personas. ¿Has escuchado el término oración de intercesión? Bueno, las oraciones de intercesión son precisamente aquellas oraciones que elevas por las personas que tienen necesidad. Son aquellas oraciones que tú haces o que yo hago para que estemos pidiendo a Dios o rogando a Dios, no necesariamente por mis necesidades, sino por las necesidades de los demás. Hubo personas que intercedieron por este hombre al llegar a Jesús. No vienes a Jesús con tu necesidad, sino que vas a Jesús con la necesidad de alguien más. Tu interés es por la otra persona. Muchos de los milagros van a ocurrir en nuestra vida cuando nos interesemos por los demás. O ocurren también para con nosotros cuando alguien más se interesa por nosotros. Así que permíteme preguntarte en este primer aspecto, ¿a quién necesitas traer a Jesús? ¿Qué persona está a tu alrededor? Tal vez algún vecino, tal vez algún familiar. ¿Qué persona está alrededor de ti que tiene una necesidad, que tiene una crisis y que necesita ser llevado a Jesús? Recuerde usted que la enfermedad en la palabra de Dios muchas ocasiones va a ser una analogía de la condición espiritual de la en que se encuentra una persona. Efectivamente, este hombre era un ciego, una persona ciega físicamente, pero si nosotros usamos esta analogía, habíamos dicho que la ceguera tenía que ver con probablemente una necedad de la mente. Muchas otras ocasiones vemos a un cojo de nacimiento, a un lisiado, varias enfermedades que aparecen en la Escritura y muchas de ellas son analogías de cómo se encuentra la condición espiritual. ¿Has visto personas a tu alrededor que tienen condiciones espirituales enfermas? Es decir, están metidos en vicios, en problemas entre familias, entre matrimonios con sus hijos, y tú no estás haciendo nada, y tú y yo no hacemos nada por esas personas, por su condición en la que se encuentran espiritualmente. Necesitas interceder por ellos. Muchos de ellos no se levantan, no van hacia Jesús porque no quieren hacerlo o porque simplemente no tienen los medios para llegar, y necesitan de ti, necesitan de una iglesia que vaya por ellos hasta donde se encuentren y los lleven a Jesús. Así que los milagros ocurren cuando alguien se interesa. El segundo aspecto, la segunda condición que yo encuentro en esa porción de la Escritura, para que pueda darse un milagro, préstame tu corazón, anota por favor, es que los milagros suceden cuando nos acercamos a Jesús. Los milagros suceden cuando nos acercamos a Jesús.
Ponga mucha atención porque el relato dice, llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y que lo sanara. Interesante lo que va a hacer Jesucristo. Va a acercarse a este hombre y le piden estos hombres, le piden las personas que estaban alrededor, toca por favor al ciego, tócalo y sánalo. Trajeron cerca al ciego para que Jesús lo pudiera tocar. No puede ser tocado por Jesús, esto es muy lógico. No puedes ser tocado por Jesús si estás lejos de Él. No puedes ser tocado por Jesús si tú estás lejos de Jesús. Por eso cuando se lo acercaron le dijeron, tócalo, ya lo tienes aquí, ya está cerca, toca a este ciego. La sanidad, querido hermano, la sanidad viene de estar cerca de Jesús. Cualquier condición, espiritual en la que tú te encuentres, cualquier condición espiritual en la que se encuentre una persona, la sanidad va a venir solo si te acercas a Jesús. Eso es lo que nosotros creemos. No es una religión la que te va a sanar, no te sanan los dogmas, no te sanan las terapias, no te sanan los rituales, no te sanan los reglamentos. Lo único que puede sanarte es una relación con Cristo. Cada vez que tú y yo pasamos por una condición espiritual terrorífica, horrible, devastadora, cada vez que usted y yo estamos en una condición espiritual que nos aleja completamente de lo que Dios quiere que seamos, lo que está en juego es nuestra relación con Dios. Lo que está ocurriendo es que estamos alejados de Jesús. Las condiciones espirituales se ven afectadas, las enfermedades espirituales del corazón, del alma, aparecen en nuestra vida porque nos hemos alejado de Dios. O más bien, necesitas acercarte a Jesús aún más y más y más para que Él pueda tocarte y pueda sanarte. En cuanto más puedo conocer a Cristo, más puede darse mi sanidad. Jesús nunca hizo una cruzada de sanidad mientras estaba en esta tierra. Nunca llevó propaganda avisando que pasaría por el pueblo y lo sanaría. Cada milagro que hizo Jesús fue más una interrupción que algo que Jesús planeara. Este dato me parece bastante importante. Jesús no hizo milagros para una audiencia, sino que Jesús hizo milagros para tener y buscar una relación personal. Es por eso que no buscaba las multitudes, no buscaba las masas, no llegaba y decía, hey, rápido, vayan a avisar que aquí voy llegando y voy a estar sanando, voy a estar curando a personas de las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Todos aquellos que lleguen, tomen su ficha y por favor pasen. No ocurría eso. Jesucristo no hacía esas campañas, Jesucristo no hacía campañas de sanidad, no hacía cruzadas de sanidad, no hacía eso. Él simplemente pasaba por en medio de las calles e interrumpía a las personas que estaban enfermas y le pedían ayuda. Y entonces Jesús se acercaba con ellos y al acercarse con ellos, hablaba con ellos, los tocaba y entonces ocurrían los milagros. Los milagros, más allá de haber sido cosas o momentos, eventos que fueran planeados por Jesús o planeados por sus discípulos, eran momentos que interrumpían lo que Él llevaba. Él llevaba la predicación de la palabra, la predicación del evangelio, las buenas nuevas de salvación. A eso llegaba el pueblo, a eso llegaba a los poblados. Pero en esos momentos, cuando había gente con necesidad, personas que veía a Jesús que estaban enfermas espiritualmente, más allá que enfermas físicamente, ahí era cuando Él hacía un milagro. Así que no esperes ser sanado de tu condición espiritual, querido amigo que me estás mirando, persona que estás del otro lado, familia que está del otro lado. No esperen tener una sanidad espiritual si no están cercanos a Jesús. Si tu matrimonio está a punto de desmoronarse, el Señor está diciendo, acércate, yo estoy aquí, quiero tocarlos, quiero tocar a los dos, al esposo, a la esposa, quiero tocarlos para que haya sanidad. No va a venir la sanidad de cumplimientos nada más, de religiosidad, de estar en un ministerio. No, la sanidad, vendrá de una relación especial con Cristo Jesús. Y número 3, la tercera condición para que haya un milagro, según lo que yo encuentro en esta porción de la Escritura, es que los milagros suceden cuando confiamos en Jesús para que Él nos guíe. Los milagros suceden cuando confiamos en Jesús para que Él nos guíe. Vas viendo el relato, vas entendiendo cómo va este relato. Primero, las personas llevaron al ciego delante de Jesús. Ya cuando está el ciego, le piden que Jesús lo toquen, porque las personas sabían que el único que podía dar sanidad era Jesús. Y mira lo que hace Jesús con este hombre. La Biblia dice, Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. ¡Wow! ¡Qué increíble es esto! El Señor Jesús toma al ciego de la mano y lo lleva fuera de la aldea. Si este hombre no hubiese confiado en Jesús para que lo hubiera guiado, este hombre no hubiese sanado.
¿Cuántos de nosotros hubiéramos estado tal vez ahí, hubiéramos estado en la condición de este ciego y no hubiéramos dejado que alguien nos guiara, alguien que no conocemos, alguien que es ajeno a nuestra vida, alguien del cual tal vez hayamos escuchado, pero que nos tome de la mano y nos diga, ven, yo te voy a llevar a un lugar donde vas a estar sanado, donde vas a ser sanado? Probablemente usted y yo voltearíamos y le diríamos, no, suéltame, déjame, no te conozco. Muchas veces eso es lo que está pasando con nuestra vida. Dios quiere sanar nuestro corazón, Dios quiere sanar nuestras heridas, Dios quiere sanar nuestra condición en la que nos encontramos con nuestros padres, con nuestros hijos o con nuestra familia en general. Queremos que el Señor nos sane, pero cuando Jesús nos dice, sí, aquí estoy, permíteme, dame tu mano y te voy a guiar al lugar donde te voy a sanar, decimos no, porque no confiamos, porque no confiamos. ¿Por qué Jesús hace esto? ¿Por qué Jesús de alguna manera va a tomar a este hombre y se lo va a llevar a otro lugar? Creo que Jesús creo que Jesús estaba buscando era que Él no quería la adulación de los demás. Él no quería que las demás personas vieran lo que iba a hacer, porque Él no buscaba alardearse, Él no buscaba llenar su orgullo, Él no buscaba el espectáculo, Él simple y sencillamente buscaba la relación con este hombre. Pensemos por un momento que tú eres ese ciego y de repente un hombre te toma de la mano y te comienza a guiar. Pensemos por un momento que somos ese ciego. Y llega este hombre y rápido nos agarra, nos toma de la mano, nos empieza a guiar y simple y sencillamente usted y yo no sabemos hacia dónde vamos. Estamos confusos, no sabemos hacia dónde nos está guiando esta persona. Solamente lo único que tenemos es la guía de esa persona. ¿Te has sentido alguna vez en tu vida de esta manera? Yo varias ocasiones y estoy casi seguro que muchos así nos sentimos en nuestra vida espiritual. Muchas veces Dios llega, nos toma de la mano y nos va jalando y decimos, ¿hacia dónde me llevas? No veo claro, no alcanzo a mirar. Y sí, así funciona este tema de nuestra relación con Dios, no una, sino varias veces en la vida. Muchas ocasiones en la vida Dios va a pedirte, Dios va a tomarte de la mano y no te va a indicar el camino, no te va a decir por dónde, no te va a mostrar el camino, sino simplemente te dice, deja que yo te lleve. En esta semana estábamos leyendo un libro junto a algunos hermanos que tiene que ver acerca de los problemas de la ansiedad, de la angustia, los miedos y todo lo demás. Y me llamó muchísimo la atención ese pasaje. Este autor Max Lucado decía, el pasaje donde dice la escritura, permanezcan en mí, aférrense en mí, permanezcan en mí, porque el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Este escritor Max Lucado decía algo que me llamaba muchísimo la atención y él decía, la labor del Hijo de Dios, la labor del cristiano no es estar dando frutos. Según lo que entiendo en esa porción de la escritura, decía, la labor y la función del cristiano, del Hijo de Dios, es permanecer en Jesús, tomados de la mano de Jesús, y entonces el resultado será dar fruto. Y creo que a veces hemos confundido ello. Y me llamaba mucho la atención porque ponía de ejemplo. Dice, es como cuando tú estás a punto de cruzar la calle. Tú como padre estás a punto de cruzar la calle y tomas a tu hijo de la mano. La única labor que tiene el hijo, tu hijo menor de 5 años a 8 años, la única labor que tiene tu hijo para cruzar esa calle es no soltarse de papá. Simple. Eso es lo único que tiene que hacer. Tú no le dices al hijo, vamos a pasar por este lado y luego nos vamos a mover a la izquierda y luego vamos a correr acá. O sea, no le das indicaciones. Cuando el hijo de 5 años va a cruzar una calle, no le explicas cómo cruzar la calle, no le dices qué va a hacer, no le dices dónde dar vuelta. O sea, no le explicas, cuando está preguntando el hijo cómo llegar a un lugar de 5 años, no le dices las coordenadas, no le prestas el GPS. Simplemente tú, adulto, papá mayor, lo tomas de la mano y le dices al hijo de 5 años, hijo, yo te voy a llevar, no te sueltes. Y es exactamente lo mismo que el Señor hace con nosotros. El Señor muchas veces nos toma de la mano y nos dice, no te sueltes. La única labor que tienes que hacer es permanecer en mí. No te sueltes. Jesús tomó a este hombre ciego, lo toma de la mano y lo saca de la aldea, porque no iba a ser un espectáculo, tenía que tratar algo personal con él. Lo saca de la aldea, como muchas ocasiones necesita ser sacado precisamente de la aldea, necesita ser sacado del ruido, sacado de toda la condición, y dice el Señor, necesito tratar algo contigo, porque si quieres sanar, necesitas ir conmigo a donde yo te voy a llevar, a un lugar donde solamente estemos tú y yo, donde no haya ruido, donde no haya nadie más, solo tú y yo. Y entonces va a ocurrir una sanidad.
3 condiciones entonces para que haya un milagro según esta porción de la Escritura. Los milagros ocurren cuando alguien se interesa. Los milagros suceden cuando nos acercamos a Jesús. Y finalmente los milagros suceden cuando confiamos en Jesús para que Él nos guíe. Pero la segunda parte de este mensaje, la segunda parte de este sermón, es hablar sobre las 3 lecciones para poder ver con la visión espiritual. 3 lecciones. El milagro va a ocurrir. Mira lo que dice la palabra de Dios en Marcos 8, del 23 al 25. Así ocurre el milagro. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo: sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Así ocurrió el milagro, bastante inusual, bastante interesante cómo se da. De esta porción de la Escritura yo encuentro 3 lecciones para poder ver con la visión espiritual. 3 lecciones para poder mirar con la visión espiritual. Pon mucha atención. Primero que nada, inciso A, la visión espiritual crece por etapas. Esta es la primera lección. Una visión espiritual, una perspectiva como la que Dios tiene. Mirar las cosas como Dios desea que las mires. Tener una visión espiritual como hemos venido dando. Tener esperanza y ser una persona sabia. La visión espiritual, todo eso crece por etapas, no se va a dar de la noche a la mañana. Nota lo siguiente, dice que después de haber escupido en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le pregunta: ¿puedes mirar? Y el ciego dice: veo como a árboles, algo borroso, como bultos. Así lo describe él, lo describe como árboles, es como bultos. Si usted ha tenido un poquito esta situación de tener problemas en cuestión de la visión en sus ojos físicos, probablemente usted sabrá muchas personas que tienen enfermedades como cataratas, miopía, en fin, enfermedades que aparecen en los ojos. Muchos de ellos mencionan esto: me quito los lentes y lo único que veo son bultos, son nada más como... sé que ahí estás tú, pero no alcanzo a ver tu rostro, no puedo mirar completamente cómo estás, o sea, no solamente veo a una sombra que está ahí. Efectivamente, esto es lo que estaba pasando con el ciego. Cuando Jesús le pone el primer momento de sus manos colocadas en sus ojos y le limpia, entonces el ciego dice: solamente veo bultos, solamente estoy viendo como árboles que van caminando. Y entonces Jesús vuelve otra vez, hace por segunda ocasión: ok, bueno, vamos a intentar otra vez. Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y entonces ahora sí dice: los ojos fueron abiertos. Quiero usar esta analogía, quiero utilizar esto para darme cuenta, para poder enseñar que efectivamente el proceso de ver la vida o de ver las cosas como Dios quiere que las veas es un proceso, es un paso que se va dando. Este milagro muestra que nuestra visión espiritual es gradual. Me encantaría, como tu pastor, como tu líder espiritual, me encantaría como tu entrenador espiritual, como algunos pastores nos hacen mencionar, me encantaría darte una pastilla para que rápidamente hiciera efecto en tu vida y todo tuviera sentido. Me encantaría decirte: ¿sabes qué? Tómate este té o tómate esta pastilla y todos esos problemas que tienes no van a desaparecer, pero vas a encontrarle sentido a esos problemas. Si te tomas esta pastilla podrás entender muchas cosas. Ya comprendí, ya entendí por qué estoy pasando esto. Me encantaría que pasara así, pero no. Que pudieras entender tantas cosas por las que has pasado y por las que estás pasando, pero no ocurre esto de manera repentina. Tener la perspectiva de Dios, la visión espiritual, la sabiduría, es un crecimiento por etapas. Sí, a mí también me encantaría poder comprender muchas ocasiones cuando yo estaba pasando por esto. Todavía no comprendo muchas cosas, porque debo de entender que Dios está tratando conmigo y me va sanando poco a poco. Así que si tú estás en la condición o en el momento en que tu vida espiritual, en la que tu visión espiritual se ve algo borrosa, solamente ves bultos y dices como que alcanzo a percibir unas cuantas cosas, vas por buen camino, no te desesperes. Necesitas más tiempo con el Maestro, necesitas más relación con Jesús, necesitas estar más pegado a Jesús, que no te dé miedo, que vuelva a tocarte Jesús una y otra y las veces que Él quiera, hasta que puedas mirar claramente.
Tener la perspectiva de Dios, la visión espiritual, la sabiduría, insisto, es un crecimiento por etapas. Ahora, ¿cómo puedo saber si estoy creciendo espiritualmente? ¿Cómo puedo saber si estoy creciendo espiritualmente? Bueno, creo que la respuesta es un tanto lógica bajo esta analogía de este milagro, porque veo la vida con mayor claridad de como la veía años atrás. Sí, claro. Si tú hoy puedes ver la vida con mayor claridad que antes, entonces quiere decir que estás creciendo espiritualmente. Si sigues viendo borroso, si sigue habiendo problemas atrás, si sigues preguntándote por qué ocurrieron las cosas en el pasado que ocurrieron, es porque todavía no se clarifica tu visión. Pero si tú recuerdas aquel hecho, aquel momento terrible, aquel momento desastroso, aquel momento devastador o aquella etapa de sufrimiento, si tú recuerdas eso y ahorita empiezas a tener más clara la visión y empiezas a comprender y dices, wow, creo saber por qué Dios lo permitió. Ahora entiendo por qué sufrimos, ahora entiendo por qué padecimos. Pareciera ser que entonces significa que estás creciendo espiritualmente, que estás empezando a mirar la vida o a entender la vida como Dios quiere que la entiendas. Así que se trata de que seas más sabio hoy de lo que eras antes. De eso se trata. Entre más sabio seas, mayor claridad estás demostrando que tienes en tu vida. Se trata de que entiendas que lo que más importa, se trata de que entiendas qué es aquello que más importa en la vida y qué es aquello que no importa. Se trata de que sepas que eres más sabio que como eras antes. Se trata de que veas mejor a Dios. Se trata de que veas mejor el ministerio. Se trata de que entiendas mejor a Dios. Se trata de que entiendas mejor la familia, se trata de todo ello. Entre más vaya clarificándose la visión y puedas entender muchas cosas del por qué han ocurrido, por qué estás aquí, qué está pasando, de que más vayas entendiendo más aspectos de la vida, eso significa que tu visión y mi visión se están clarificando porque estás cercano a Jesús. Así que la visión espiritual crece por etapas. La segunda lección que me parece muy importante entenderla aquí, y probablemente a lo mejor podrás decir, pastor, siento que eso puede ser un poco complicado, tal vez la Biblia no se refiere a eso. Sin embargo, yo quiero usar este asunto. A mí me llama la atención que el ciego no dice bultos. Me llama la atención que el ciego dice, son como árboles las personas. Me llama esto y yo quiero decirte lo siguiente. Creo que la prueba de mi visión, punto 2 o inciso B, la prueba de mi visión es como veo a otras personas. Muchas de las situaciones sobre saber si Dios está tratando conmigo, si está clarificando mi visión, probablemente no va a ser que entiendas las circunstancias, sino va a tener que ver sobre cómo estás relacionándote. Y te lo voy a explicar de la siguiente manera. Dice la Biblia, el hombre miró alrededor y dijo, sí, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con toda claridad. Parecen árboles que están caminando. Creo que la prueba principal o una de las pruebas principales de la madurez no solamente debe de ser cuánto sabes de la Biblia, o debe de ser si estás sirviendo, o debes de ser si estás diezmando o cuánto tiempo estás orando. Muchos de nosotros pareciera ser que esto es como una prueba de madurez y a veces por eso terminamos muy mal. Porque para muchos de nosotros decimos, es que me sé muchos versículos de la Biblia, o ya leí la Biblia varias ocasiones. Siempre tenemos a alguien por ahí que nos dice esto y lo hace por presumir. Es que yo ya leí la Biblia fácil como unas 20 veces, completa de principio a fin. Y hay personas incluso que se adulan más bien por su servicio. No, yo soy maduro, ¿por qué? Porque mi ministerio está creciendo, porque el ministerio está fructificando, porque yo siempre estoy sirviendo. En fin, otros se sienten muy poderosos o creen que son muy maduros porque están diezmando cantidades enormes económicamente. Están buscando la manera de quedar bien sus culpas y por eso dan cantidades económicas por mayor, no solo aquí, sino en misiones y todo lo demás. Y creemos muchas ocasiones que este estilo de eventos, este estilo de situaciones nos llegan a ser maduros y no es así. A veces pienso y creo que el pasaje nos está llevando al tema crucial o a la prueba crucial de que tener la visión de Dios tiene que ver mucho con tus relaciones. Tal vez muchas circunstancias no terminen por comprenderse. Probablemente muchas situaciones de tu vida no terminan por entenderse en su totalidad. Y es que tal vez muchas de ellas Dios no desea que las entiendas, pero sí busca que tú tengas una sana relación con los demás.
Me llama la atención que el ciego lo primero que dice es mirar a las personas. Empiezo a ver a las personas, pero todavía las veo borrosas. Así que permíteme usar esta analogía. Estoy, insisto, utilizando un poquito este asunto de las analogías con los milagros, y así te dije que iba a hacer esta serie, ya que cada milagro tiene una enseñanza, una lección que tenerlo. La manera en cómo veas a las personas es la forma en la que tal vez sabes que estás creciendo en madurez. Así que permíteme hacerte algunas preguntas. ¿Ves a tu pareja como Dios la ve? Esposas, ¿ven a su esposo como Dios quiere que lo veas? ¿O lo estás mirando con tus propios ojos? Esposos, ¿estás mirando a la esposa como Dios quiere que la veas? ¿O la estás mirando, con tus ojos solamente físicos, con tu visión borrosa? Padres, ¿están viendo a sus hijos como Dios quiere que los vean? O los está mirando desde su perspectiva. Queridos jóvenes, hijos, están mirando a sus padres como Dios desea. Y puedo seguir. ¿Cómo miras a los hermanos en la iglesia? ¿Cómo miras a tus compañeros de trabajo? ¿Cómo miras a las personas de tu alrededor? ¿Las miras como Dios las ve? Esto es perspectiva divina. Esta es la perspectiva de Dios. Esta es la visión de Dios. ¿Cómo miras a la gente? ¿Qué es la gente para ti? ¿Qué es lo que miras cuando estás viendo a las demás personas? ¿Qué es lo que miras en las otras personas cuando estás conduciendo tu automóvil? ¿Qué es lo que miras en las demás personas cuando estás en tu casa? ¿Qué es lo que miras en tus compañeros de trabajo? ¿Quiénes son las personas de tu alrededor? ¿Son llamadas enemigos? ¿Son llamadas amigos? ¿Son rivales para ti? ¿Qué son las personas? Solo hay dos formas, solo hay dos maneras de ver a la gente. O ves a los demás como Dios quiere que las veas, o simplemente las ves bajo tu propia perspectiva. ¿Cómo ves a las demás personas? Sí. ¿Cómo ves hoy a esa persona que te dañó? ¿Cómo miras a esa persona que te hizo tanto daño? ¿Cómo la ves? ¿Con tus ojos llenos de rencor, llenos de dolor, llenos de amargura? ¿O la miras desde la perspectiva de Dios? Y vaya que es algo complicado, vaya que es algo difícil. Pero ahí es donde Dios quiere que tú veas como Él quiere que veas. Este ciego no podía mirar. Jesús toca sus ojos y entonces comienza a clarificarse. En proceso, la primera parte dice, veo a la gente borrosa. Creo que hay una enseñanza importante para entender que mucho de nuestra madurez espiritual va a tener que ver con la forma en la que nosotros estamos mirando a los demás, la manera en cómo nos relacionamos con los demás. Y el tercer aspecto de la tercera lección, abro el camino para tres aspectos importantes. Esta es la tercera lección que yo encuentro. Jesús sana mi ceguera de tres maneras. Jesús sana mi ceguera de tres maneras. Ahí van, rapidito las tres formas en las que Jesús sana. Primero, mi enfoque se hace más nítido. Mi enfoque se hace más nítido. La Biblia dice, los ojos del hombre fueron abiertos. Cuando Jesús tocó a este hombre, sus ojos fueron abiertos. Cuando eres tocado por Jesús, tu vida se enfoca. No sé si te has dado cuenta, pero con este asunto de las cámaras, hay algo que se llama enfoque. Y puedes, en una cámara puedes enfocar claramente. Cuando la cámara enfoca, cuando el lente de la cámara enfoca, significa que todo alrededor se ve claro, perfectamente claro. Pero hay muchas cámaras, por ejemplo, que se mueven. De hecho, probablemente tú lo has visto en nuestras transmisiones. Hay ocasiones en donde nos movemos o algo está ocurriendo y donde se pierde el enfoque y entonces se empieza a ver borroso. Y lo que tienes que hacer es buscar el enfoque. Hay muchas cámaras que con el simple hecho de acercarte o poner la mano y empezar a acercar, empiezas a enfocar. Si tú has tomado una fotografía, también me sabrás entender a lo que quiero yo llegar con este asunto. A eso me refiero. Cuando dejas que Jesús te sane, Él lo que hace es que todo a tu alrededor deje de verse borroso y te enfoques en algo preciso que es su voluntad, y entonces todo empiece a clarificarse. Cuando eres tocado por Jesús, tu vida se enfoca. Tener vidas desenfocadas es porque Jesús está lejos de ti. Tu vida se vuelve más centrada cuando ves la vida desde la perspectiva de Dios. Número 2, Jesús no solamente sana mi ceguera, haciendo que mi enfoque sea más nítido. Número 2, mi perspectiva se hace más grande. Cuando dejas que Jesús sane tu ceguera espiritual, cuando dejas que Él tome tu visión, entonces tu perspectiva se vuelve más grande. Dice la Biblia en esta última parte del pasaje, su vista fue totalmente restaurada. Cuando Jesús se hace cargo de tu vida, cuando te sometes a su voluntad, puedes ver el panorama completo.
En otras palabras, a veces lo que sucede es que no le quieres entregar tu vida a Jesús, no quieres poner a Jesús como el dueño de tu vida, como el Señor de tu vida. Y el Señor lo único que te dice es, deja que yo haga, permíteme, yo me hago cargo de ti. Si Él se hace cargo de ti, entonces te puedo asegurar que tu visión va a clarificarse de tal manera que podrás mirar completamente. En cuanto más te acerques a Jesús, más visión tendrás, mejor perspectiva tendrás. El orgullo, la arrogancia, el egoísmo hacen que tu visión sea borrosa. ¿Has intentado mirar una fotografía muy de cerca? ¿Lo has hecho? Pensemos que esto es como un retrato. Imaginemos que esto es un retrato, ¿sale? Entonces, has intentado mirar esto como si fuera un retrato. Es decir, si tú te acercas al retrato, si tú te acercas más y más y más, tú lo que empiezas a perder es perspectiva a tu alrededor. De hecho, si tú intentaras ver una fotografía, si tú intentaras ver un retrato a una distancia a este lugar, tú no alcanzarías a mirar toda la fotografía. Te pierdes porque estás muy de cerca. ¿Cuál es la solución para poder admirar la fotografía? Lo que tienes que hacer es alejar el cuadro, y entre más lo vayas alejando, mejor perspectiva tendrás de toda la fotografía. A eso me refiero. Eso es lo que Jesús quiere que hagas. Muchas ocasiones nuestra vida está completamente cercada al problema. Lo tienes aquí. Y es que no puedo ver, es que no alcanzo a ver. Sí, porque estás aquí. Entonces lo que Jesús hace es que te toma y te dice, vamos a alejarnos un poco. Y empiezas a ver, ya estoy viendo el cuadro. Ahora entiendo por qué. Y dice el Señor, de eso se trata, querido. Se trata de que te vayas alejando. Se trata de que cuando yo estoy aquí cerca de ti, poco a poco voy a hacer que tu perspectiva se vaya agrandando. Entre más tiempo pases con Jesús, mejor perspectiva tendrás. Mirarás las cosas desde otro enfoque. Podrás mirar el cuadro completo, como por ahí decimos. Y finalmente, mi visión se vuelve más clara. La Biblia dice, podía ver todo con claridad. Jesús sana mi ceguera de 3 maneras. Mi enfoque se hace más nítido, mi perspectiva se hace más grande y mi visión se vuelve más clara. El final del capítulo 25 dice, podía ver todo con claridad. ¡Wow! Este ciego, la vida le cambió. En un abrir y cerrar de ojos, literal, en un momento, en un instante, este ciego tuvo vista. ¡Qué impresionante es esto! No más visión nublada, no más visión deteriorada, no más poco enfoque, no más nitidez, simple y sencillamente, no más nubosidad, sino mayor nitidez, no más visión nublada. Cuando Dios se hace cargo de tu vida, todo comienza a clarificarse. Si tú no dejas que Dios haga algo, si tú no pones tu vida en manos de Dios, si tú no te acercas a Jesús, no tendrás una visión clara. Haz esta oración. Job, años atrás, muchísimos años atrás, Job le pidió a Dios lo siguiente. Job 34:32 dice de la siguiente manera: enséñame lo que no veo, Dios. Me comprometo a no pecar más. Enséñame lo que no puedo ver. Enséñame lo que no puedo ver, le dijo Job. Cuando yo leía esta porción de la Escritura dije, esto tenemos que ponerlo en la predicación. Creo que muchos debemos de orar esta tarde, en estos momentos, esta semana. Dios, enséñame lo que no puedo ver. Dios, enséñame aquello que no alcanzo a percibir. Enséñame aquello que mis ojos no ven todavía, que mi visión se clarifique. Y quiero concluir de la siguiente manera. Más adelante sigue, obviamente el hombre se va, el hombre queda completamente sano. Y el relato continúa. Obviamente los evangelios sabemos que son los relatos de la vida de Jesús. En los versículos del 27 al 29, son unos versículos más adelante. Solo un versículo prácticamente más adelante. El ciego se va y Jesús toma a sus discípulos y siguen caminando. Ocurre este punto. Y con esto quiero terminar. Esta es la conclusión. Mira lo que dice la Biblia en Marcos 8, 27 al 29. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea después de haber hecho este milagro y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, Él les preguntó, insisto, unos instantes, unos momentos más, salieron de ahí y fueron caminando. Tal vez póngale una hora, tal vez, no sé. Pero en ese instante, después de esto, Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? ¿Te das cuenta? Visión. ¿Quién dice la gente que soy? Y la respuesta es interesante. Bueno, contestaron ellos. Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Esto suena bastante interesante. Otros dicen que eres Elías o cualquier otro de los profetas. No sé,
pero sí sabes la historia. Juan el Bautista había muerto, lo habían decapitado, por Dios. ¿Cómo podía ser Juan el Bautista? ¿Qué está pasando otra vez con los discípulos? ¿Qué está ocurriendo? ¿Se acuerdas? Si tú te perdiste la semana pasada, hablamos de las barreras para que pudieras ver. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo le pueden decir? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, tal vez seas Juan el Bautista. Y yo me imagino un Jesús así como, no, Juan el Bautista acaba de morir, Juan el Bautista lo acaban de decapitar, no puedo ser Juan el Bautista. Elías, no, ¿quiénes dicen? O sea, perdón, pero que lo diga de esta manera, pero es que a veces así somos tan absurdos nosotros. En muchas ocasiones somos así. Jesús nos está hablando, Jesús nos está enseñando, Jesús nos está mostrando el camino, nos dice, si sabes quién soy, si sabes para dónde te llevo, y tú te pierdes porque no tienes una visión clara. Estos discípulos volvieron otra vez, o sea, por Dios, no es posible, acababan de ver el milagro, acababan de ver precisamente la enseñanza de un ciego, una persona literal, como es el único Jesús que puede sanarte. Estos hombres vuelven a equivocarse. Sin embargo, hay uno que se rescata entre todos ellos. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿y ustedes quién dicen que soy? A ver, ¿ustedes quién dicen que soy? Y entonces Pedro contesta, según la Nueva Traducción Viviente, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. La Reina Valera y otras versiones le dicen tú eres el Cristo. Sí, eso es lo que significa el ungido. Cristo, ungido, Cristo Mesías. Tú eres el ungido de Dios. Eres el Cristo, eres el Redentor, tú eres el Mesías. Pedro se levanta en medio de ellos y rápido dice, creo tener una visión, creo que mis ojos empiezan a clarificar. Tal vez Pedro dice, veo árboles, un poquito borroso, pero eres el Hijo de Dios. Eres el Cristo. ¿Te das cuenta? Quiero llegar a lo siguiente. ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? ¿Por qué Jesús hace esta pregunta despuesito de que acaba de ocurrir este milagro? Creo que Jesús es el único que determina la claridad con la que tú puedes verlo todo. Aquí es donde todo tiene que ver. Permíteme explicarte lo siguiente. Todo el Nuevo Testamento gira en torno a la vida de Cristo, hasta las enseñanzas de Pablo. Todo, aunque sea el mayor escritor, todo gira en torno de Cristo. Y todo gira en medio de la vida de Cristo, todo gira hacia la resurrección. El enfoque final es la resurrección. ¿Por qué nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué nosotros creemos que Jesús es poderoso? ¿Por qué nosotros creemos que Jesús es el Redentor? ¿Por qué nosotros creemos que Jesús es Dios mismo? Porque venció a la muerte, porque resucitó. La vida de Cristo, el Nuevo Testamento gira en torno a la vida de Cristo, pero la vida de Cristo y los evangelios giran en torno a un evento crucial, la resurrección. El hecho de que Él resucitara y venciera la muerte le da el nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo, el poderoso, el Hijo de Dios, el Mesías. Porque Él resucitó, porque Él venció, nosotros también resucitaremos y venceremos. Ahí es donde comienza tu visión espiritual. Ahí es donde comienza la sabiduría que viene de lo alto. Ahí es donde comienza a clarificarse la visión. ¿Qué o quién más bien es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús? ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice Jesús. Y después voltea y les dice, ¿y ustedes? Y para ti, iglesia, para ti, ¿quién es Jesús? Esposos, para ustedes, ¿quién es Jesús? Joven, para ti, ¿quién es Jesús? No intentes entender la vida si antes no ves claramente quién es Jesús. Este es un milagro espectacular. Dios quiere darte una visión de reino, quiere darte una visión espiritual, quiere clarificar tu visión, quiere que dejes de mirar borroso, sino que mires claramente el cuadro completo y tu enfoque sea cada vez más nítido. Permíteme hacer esta siguiente oración y ora junto conmigo. Dios, gracias te damos en esta preciosa tarde, porque eres un Dios grande, lleno de misericordia, que cuida, Señor, nuestra vida. Gracias, Padre, porque esta historia del ciego nos acerca demasiado a nuestra condición espiritual. Muchos somos ciegos espirituales. Muchos todavía de los que nos están mirando no han tenido un encuentro contigo. Son como este ciego que estaba cerca de la aldea, vagando por las calles, y que necesitaba que alguien lo llevara. Yo te ruego, Señor, que aquellas personas que estén mirando este mensaje, Señor bendito, que están mirando este mensaje porque alguien está intercediendo por ellas, que esas personas esta tarde, Señor, puedan entregar su vida a ti, puedan conocerte, Señor, como el único que puede sanar la ceguera espiritual.
pero también aquellos que ya te conocemos, aquellos que estamos junto a ti y que probablemente nos hemos alejado, no hemos estado cerca de ti. Ayúdanos a acercarnos. Tú quieres tocarnos. Y la única forma, la única manera, Señor bendito, en la que podemos ser sanados, es que tú te acerques a nuestras vidas, es que nosotros nos acerquemos a ti, es que tengamos una relación contigo. Dios, cuida tu iglesia, sana tu iglesia, haznos ver una visión más clara. Hay tantas cosas a nuestro alrededor que están nublando nuestra visión. Hay mucha nubosidad, Señor, tanto a niveles como familias, Señor. Muchas familias estamos centradas en cosas peligrosas, Señor. No alcanzamos a mirar el cuadro completo, no tenemos una visión clara, Señor. Muchos jóvenes de nuestra iglesia padecen situaciones complicadas, matrimonios, Señor. En general, los niños, Señor, hay tantas cosas que están nublando la visión. Y como iglesia también estamos a punto de cerrar un año y a punto de empezar un nuevo año. Necesitamos un milagro que clarifique la visión. Un milagro que haga que veamos las cosas como tú quieres que las veamos. Que haya sabiduría de lo alto, Señor. Ayúdanos a entender las cosas como tú deseas que las entendamos. Gracias te damos por esta tarde en Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia, que Dios les bendiga. Somos Príncipe de Paz y seguimos a través de las redes sociales, a través de las transmisiones. No te alejes, al contrario, puedes acercarte, participa junto a nosotros. Que Dios te bendiga. Somos Príncipe de Paz, te mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego.